Sentimos como si estuviéramos al volante de nuestra mente, conduciendo según nuestra voluntad consciente, pero con solo un poco de introspección. Nos damos cuenta, al menos en muchos casos, de que simplemente estamos siguiendo un sistema de navegación incorporado que supera nuestro conocimiento y comprensión. Percibimos solo la pantalla de visualización encima de un software complejo que se ejecuta en un hardware aún más complejo. Si no intentamos familiarizarnos con este sistema de navegación, cómo funciona, hacia dónde intenta ir y cómo anularlo cuando nos envía en la dirección equivocada, corremos el riesgo de viajar sin rumbo por el mundo, terminando en un lugar poco interesante en el mejor de los casos y desastroso en el peor. El psiquiatra suizo del siglo XX, Carl Jung, es quizás una de las mentes más grandes y capaces que ha intentado hacer esto. Explorar el yo desde adentro y conceptualizar una comprensión completa de este tipo de sistema de navegación interno desde arriba hacia abajo. Jung nació en 1875 en Keswill, Suiza, en el seno de un pastor rural relativamente pobre, Paul Jung, y una madre deprimida, excéntrica y vidente de espíritus, Emily Jung. Jung fue un niño muy introvertido y aislado, que pasó gran parte de su tiempo solo, dedicándose a actividades de imaginación, proyección, disociación y análisis de los adultos en su vida. Durante la infancia temprana, detestaba profundamente la escuela, y tenía un bajo rendimiento, hasta el punto de casi desarrollar una neurosis, desmayándose regularmente para evitar asistir. Sin embargo, como suele ocurrir con la edad y la madurez, y después de que su padre expresara una seria preocupación por su posible incompetencia, Jung cambió de manera algo dramática, y comenzó a involucrarse más intensamente en su educación, leyendo activamente por su cuenta, especialmente textos de filosofía y religión. Tras la escuela secundaria, y después de decidir que no quería seguir la vocación religiosa de su familia, Jung terminó estudiando medicina en la Universidad de Basilea. Después de obtener su título de médico en la Universidad de Zúrich en 1902, trabajó en un hospital psiquiátrico bajo la dirección del destacado y bien relacionado psiquiatra Eugen Breuer. Varios años después, dejó el hospital y comenzó su propia práctica privada, a medida que Jung se volvió más exitoso y reconocido en su campo. Pronto conoció al psicólogo extremadamente popular, innovador y controvertido de la época, quien aún conserva ese título hoy en día: Sigmund Freud. Los dos se encontraron por primera vez en 1907, momento en el que hablaron durante aproximadamente 13 horas seguidas. Esto rápidamente se convirtió en una fuerte amistad y asociación profesional. Viajaron por el mundo y dieron conferencias juntos. Analizaron los sueños del otro y discutieron varios aspectos de sus estudios y teorías psicológicas. Sin embargo, Freud, siendo de mucho mayor estatus profesional en ese momento, también, siendo sustancialmente mayor que Jung, creó una dinámica en la amistad que se asemejaba mucho más a una relación de padre e hijo, o de maestro y alumno. Esto, desafortunadamente, plantearía problemas a medida que la carrera de Jung avanzaba y comenzaba a invadir el terreno de Freud. Pronto, ambos se encontrarían en desacuerdo sobre aspectos fundamentales de las teorías del otro. En última instancia, estos desacuerdos, la tendencia de Jung hacia una consideración algo mística de la mente humana, en contraste con el enfoque más científico y reduccionista de Freud, la naturaleza de su relación de padre e hijo, y el deseo de Jung de independencia profesional, causaron que en 1913 rompieran su amistad. A partir de esta ruptura, y como consecuencia de la misma, desde aproximadamente 1913 hasta 1918, Jung experimentó una especie de crisis psicológica de mediana edad. Durante este tiempo, pasó gran parte de su tiempo introspectando y escribiendo sobre experimentos psicológicos que realizó consigo mismo, explorando los recovecos de su inconsciente. Este período de transición, independencia y turbulencia psicológica, finalmente concretó sus puntos de vista sobre la mente y su carrera como teórico independiente de la psicología. En términos simples, el objetivo principal de la carrera de Jung era comprender la naturaleza de la psique
y luego desarrollar teorías y métodos para ayudar en la integración de todos sus componentes, con el fin de crear un estado singular y unificado de totalidad. En este contexto, la psique se refiere simplemente a la personalidad completa del individuo, incluyendo sentimientos, pensamientos y comportamientos. Es la combinación de la mente inconsciente y consciente, el esfuerzo continuo hacia la integración de la psique, a través de un proceso de autorrealización y convertirse en un individuo maximizado y auténtico. Para Jung, era el objetivo fundamental de la vida y la comprensión psicológica. La tarea del hombre, escribió, es tomar conciencia de los contenidos que emergen desde el inconsciente, en la medida en que podemos discernir. El único propósito de la existencia humana es encender una luz en la oscuridad del mero ser. Para Jung, existe una interacción constante entre los reinos inconsciente y consciente de la psique, que se combinan para crear nuestra personalidad completa. Sin embargo, la mayor parte de esto se desarrolla y existe en el ámbito inconsciente, bajo nuestra conciencia y control inmediatos. Por lo tanto, una porción significativa de quiénes somos realmente, lo que realmente nos gusta y somos capaces de hacer, y las razones por las que hacemos lo que hacemos, persisten dentro de un ámbito que no comprendemos activamente ni al que tenemos acceso. Así, para llegar a un estado de ser más auténtico y completo, el individuo debe intentar hacer consciente esta parte de la psique, accediendo a ella e integrándola en la totalidad de su conciencia. Jung llamaría a este proceso individuación. Para entender mejor esto, es importante comprender el modelo de Jung de la psique, que él dividió, comenzando con las dimensiones más amplias, en conciencia, inconsciente personal e inconsciente colectivo. Desglosando cada uno de estos tres ámbitos, la conciencia es, como típicamente se piensa, el ámbito de la conciencia personal donde uno se identifica explícita y conscientemente consigo mismo. En el núcleo de esto, hay otra estructura que Jung identificó: el ego. El ego se sitúa en el centro de la conciencia y proporciona un sentido de distinción personal, creando la historia que uno se cuenta a sí mismo sobre sí mismo para mantener la continuidad en su identidad. El ego se expresa en el ámbito consciente mediante lo que Jung llamó la persona, que son los esfuerzos externos de apariencia que el individuo muestra activamente al mundo. Sin embargo, esta persona a menudo está desconectada del verdadero yo del individuo, ya que muestra el carácter que uno piensa o quiere ser según lo que el ego considera apropiado para una sociedad y un rol particulares, y no lo que es verdadero para quien el individuo realmente es. Para ejecutar y mantener esta apariencia adecuada y la autoestima, el ego filtra varios componentes de la experiencia personal y la identidad, ya sea hacia dentro o fuera de la dimensión consciente. Lo que filtra y restringe, lo reprime y envía al ámbito inconsciente una de las ideas más únicas y profundas de Jung, que lo diferencia notablemente de otros. Los psicólogos explican cómo, a partir de aquí, él separó el inconsciente en dos estructuras distintas: el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El inconsciente personal encaja de manera similar en las ideas ya entendidas y propuestas por Freud y otros de la época. En este, después de que el ego reprime y desestima los aspectos indeseables de la experiencia y el yo, estos aspectos se almacenan y ocultan aquí, justo debajo de la conciencia normal. Sin embargo, continúan activamente afectando e interactuando de ida y vuelta con la conciencia. El inconsciente colectivo, sin embargo, se diferencia del inconsciente personal y de otras concepciones previas de la psique en que, según Jung, contiene y facilita elementos universales que se heredan a través del total de la historia humana, similar en cierto sentido a cómo funciona la evolución biológica. El hombre ha desarrollado la conciencia lenta y laboriosamente, en un proceso que tomó edades incontables para alcanzar el estado civilizado. Y esta evolución está lejos de completarse, pues grandes áreas de la mente humana aún están envueltas en la oscuridad, escribió Jung. Como resultado de que cada generación de descendientes humanos
imita esencialmente los comportamientos de la generación anterior, al menos en cierta medida. Se forma una cadena ininterrumpida de imitación psicológica que se remonta hasta el comienzo de la historia humana. Impresiona de la fieles malo a la historia humana. Así, se crea una especie de reservorio de predisposiciones, estructuras y recuerdos psicológicos. Lo que ha sido formado por esta cadena es automáticamente heredado por cada ser humano. Jung encontró que esto era demostrable empíricamente, tanto en su propia práctica psiquiátrica profesional, encontrando similitudes recurrentes en el inconsciente de una gran cantidad de sus pacientes, como en su investigación histórica y mitológica, en la cual notó que motivos, símbolos y temas similares que aparecían en el inconsciente de sus pacientes también eran prevalentes y consistentes en el arte, los mitos y la literatura de diferentes culturas y épocas, aunque estas culturas a menudo nunca se hubieran encontrado entre sí. Desde el punto de vista de Jung, estos motivos, símbolos y temas compartidos eran expresiones de las diversas estructuras psíquicas consistentes en toda la humanidad, a las que llamó arquetipos. Estos arquetipos, en el modelo de la psique de Jung, forman esencialmente la base de la personalidad individual al predisponer tendencias cognitivas específicas. Dentro del inconsciente colectivo, Jung se refería a todo el contenido reprimido, negado y desconocido, con el que el ego no quiere identificarse, como la sombra. Por último, anidado dentro de la sombra, se encuentran lo que Jung desglosó en ánima y animus, que se refieren específicamente a las cualidades femeninas suprimidas en un hombre y a las cualidades masculinas suprimidas en una mujer, animus. Según Jung, todo lo mencionado anteriormente, las estructuras de la psique trabajan juntas en una circulación activa para formar, en última instancia, lo que se encuentra en el centro, el self, la totalidad auténtica combinada del inconsciente y consciente. Este self es quien realmente es el individuo, lo que realmente desea, lo que realmente le gusta, lo que realmente es capaz de hacer, y así, sucesivamente. En pocas palabras, acercar el ego y un alto grado de la persona a esto, tanto como sea posible, es el objetivo de la individuación, y en última instancia, una vida plena. Ya sea a través de métodos como la terapia, la introspección, el desarrollo personal hacia la autenticidad o alguna combinación. En última instancia, para Jung, es tarea del individuo determinar y esforzarse hacia esto. En todos los casos, este tipo de autorrealización requiere un esfuerzo de autoaceptación radical. Y la autoaceptación radical requiere un esfuerzo de honestidad radical consigo mismo, para avanzar activamente más profundo en la psique. Cada oportunidad que uno toma para examinar un sentimiento, pensamiento o acción personal, debe intentar hacerlo aceptando la potencialidad completa y a menudo indeseable de lo que realmente indica sobre sí mismo, que no siempre son quienes piensan o esperan ser. Cada una de estas oportunidades, ya sean personales o profesionales, es como un pequeño paso hacia abajo por la escalera hacia el inconsciente. Sin embargo, a medida que uno desciende más, al confrontar estos elementos más profundos y oscuros de su ser ocultos en el sótano, debe, en términos junguianos, trabajar para integrar su sombra, la amplitud de sus posibles defectos y maldades, en lugar de apresurarse a subir las escaleras en negación. La sombra de uno no desaparece al apartar la mirada de ella, de la misma manera que no se puede evadir literalmente la sombra proyectada por el cuerpo corriendo más rápido. No existe ningún movimiento o táctica evasiva que separe al individuo de su sombra psicológica. El peligro, más bien, está en el intento de hacerlo, en la ignorancia y negación de la misma. Lo bueno no se vuelve mejor exagerándolo, sino peor, y un pequeño mal se convierte en uno grande al ser ignorado y reprimido. La sombra es muy parte de la naturaleza humana, y solo en la noche no existen sombras, escribió Jung. La conciencia del lado oscuro de uno permite manejarlo y reconocerlo de manera más apropiada, cuando se cuela por las escaleras, sin invitación. Uno debe conocer un problema para poder solucionarlo. Y es un acto de sanación admitir que uno está enfermo.
Aunque la autoaceptación y la autenticidad quizás suenen simples y obvias, el acto de realmente trabajar hacia una autoaceptación radical y la individuación es, por supuesto, lejos de ser simple y obvio. En un sentido absoluto, es casi con certeza imposible, en un sentido por encima del promedio, sigue siendo quizás la mayor y más difícil empresa de la vida. Aceptar verdadera y honestamente tus caídas, debilidades, posibles maldades y vergüenzas, o intereses y cualidades impopulares. Admitir lo que ves, temes u odias en los demás, es, y podría estar dentro de ti. Admitir para ti mismo que no eres, y nunca serás completamente quien piensas y quieres ser, que no eres tan bueno como esperabas, y confrontar lo que tu mente ha trabajado toda una vida para mantener alejado de sí misma. Es una tarea que literalmente sacude el núcleo mismo de la psique, sin embargo, es quizás proporcionalmente esencial para una vida plena y completa. En última instancia, el trabajo de Jung proporciona ideas, teorías y métodos para ayudar al individuo a atravesar este proceso hacia no solo potencialmente acceder a corregir los fallos en su sistema de navegación, sino también, en cierto sentido, acceder a los controles, donde ahora pueden ingresar mejor las coordenadas de destino según a dónde realmente pueden y quieren ir.